Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Un feliz 2019 para todos. Por supuesto, un año en donde tendremos en este programa la información y por supuesto el análisis de lo que sucede en el país y en el mundo. Tras 3 intentos por buscar la presidencia de la República, López Obrador obtuvo el triunfo en la elección de julio pasado. En septiembre, los legisladores de Morena tomaron el Congreso de la Unión con mayoría en la Cámara de Diputados y en senadores. La llegada de López Obrador al poder se dio un día después de la elección y comenzó ahí a marcar la agenda y a trabajar en sus propuestas de campaña. Mauricio González, Macario Esquetino, buenas noches, buen año para todos. Sin duda alguna, esperemos que así sea. Creo que la marca del 2018 fue básicamente un triunfo de Andrés Manuel López Obrador y de Morena en algo que revolucionó, decía comúnmente Macario durante los últimos meses del año pasado, que se trataba de un cambio de régimen, de un cambio de todo prácticamente, porque lo que sucedió no fue solo una alternancia de partidos políticos, sino que estamos hablando de un cambio total de reglas del juego, de una figura que nunca habíamos tenido, un presidente durante el periodo democrático elegido con una mayoría absoluta y que tiene el control de ambas cámaras. Efectivamente, antes que nada, una felicitación a todos y ojalá este 2019 sea muy bueno para cada uno de nuestros amigos del auditorio. Ciertamente el triunfo de López Obrador es el fenómeno más importante que tuvimos durante 2018. Es un cambio de régimen y el asunto es que no sabemos hacia dónde todavía, no es totalmente claro. Evidentemente López Obrador está tratando de reconstruir una idea que él tiene acerca de cómo debía funcionar México, muy parecido a cómo se hizo a mediados del siglo XX. La dificultad es cómo lo mueves eso a el siglo XXI y esa parte es la que no está sencilla. Hay distintos grupos al interior de Morena que no necesariamente están en la misma lógica. Hay algunos promotores de una visión profundamente estatista y colectivista que incluso han promovido que se haga en México el socialismo bolivariano del siglo XXI. Es una idea extrañísima, pero eso tienen un grupo, especialmente los dirigentes de Morena, Martí Batres y personas por el estilo. Hay otros más de corte, digamos, socialdemócrata, como el caso de Marcelo Ebrard, o del viejo priismo, como es Ricardo Monreal, o incluso este grupo de izquierda, digamos, estudiantil, que sería el caso de la señora Claudia Sheinbaum. Entonces, todos estos grupos están tratando de orientar en qué dirección se movería el país. No sabemos todavía cómo va a dirigirse, pero evidentemente lo que sí es claro es un régimen diferente, no es business as usual, como dicen. Lo que vivimos durante los 30 años anteriores, pues dejó de existir. Así es, Esra. Bueno, me sumo a las felicitaciones para el auditorio y que efectivamente el 2019 sea un muy buen año para todos ustedes, para todos nosotros aquí en el programa igualmente también. Y pues sí, sin duda creo que también hay que tomar en cuenta que el triunfo de López Obrador en julio del año pasado ha detonado una enorme expectativa de la población. En las encuestas que yo de opinión pública que yo he tenido oportunidad de leer, se observa que prácticamente 2 de cada 3 mexicanos consideran que va a mejorar la economía. Y cuando hablamos de economía no hablamos del PIB, porque ese es un concepto un poco etéreo. Hablamos de la economía del hogar, que la inseguridad se va a reducir y que también la corrupción va a disminuir. Y yo creo que, bueno, yo la verdad no recuerdo haber visto un entusiasmo social tan grande desde hace muchos cambios, o justo al inicio de algunas de las presidencias anteriores. Entonces, creo que esto es una oportunidad que el nuevo gobierno debe de aprovechar. Porque si no, además corre el riesgo de que esto se le convierta en una especie de boomerang, ¿no? Ahorita tienes una gran energía de parte de la población, un gran entusiasmo. Hay suficiente tiempo como para empezar a ver los resultados. La mitad de las personas a las que se le pregunta, oye, ¿y usted cuánto le daría, qué tiempo le daría el nuevo gobierno del presidente López Obrador para que vea estos resultados que acabamos de mencionar? Y pues más o menos le dan
dan entre 1 o 2 años. Eso también es un poco extraordinario. No se había visto, digamos, tanta paciencia de parte de la población como está ocurriendo ahora. Pero tienen que suceder cosas porque no se va a dar en automático. Creo que en la parte económica empezaron bien las cosas justo después de la elección y en el periodo de transición. Sin embargo, ha habido varios tropezones y podemos decir que la confianza se ha reducido tanto por la parte empresarial como por la parte de los consumidores, tanto en México como en el extranjero. Y la confianza es un ingrediente muy importante, porque sin confianza no se van a dar las inversiones productivas, sin confianza los consumidores no van a salir a adquirir bienes y servicios. Entonces, pues en ese sentido, sin esos dos motores que impulsen la economía, difícilmente el gobierno puede sustituirlos. Mauricio, yo creo que, y Macario, yo creo que quizá el punto de quiebre de lo que fue digamos, esta relación entre el sector de los capitales, hablando capital financiero y por supuesto los sectores industriales, con Andrés Manuel López Obrador, es el tema del aeropuerto. Digamos que en el momento en el que se decide que no se va con el aeropuerto de Texcoco, en ese momento se da una ruptura, por lo menos un distanciamiento enorme. Es un elemento simbólico, es cierto, pero también un elemento económico de gran calado, porque de alguna forma existía el compromiso, eso es lo que dicen los sectores patronales, o de los grandes empresarios, de que bueno, el aeropuerto iba a funcionar a partir fundamentalmente de pura inversión privada y nada, ni un centavo de inversión pública. En función de ello es que pues finalmente se armaron distintos proyectos y cuando se llega a la famosa consulta y prácticamente se reitera que no habrá ahí aeropuerto, unos quedan desencantados por ello. Su base política y social reafirma que pues, es un hombre de palabra, que eso fue lo que dijo y lo está cumpliendo, y en función de eso tiene una gran legitimidad, pero entra en choque con capitales y con un tema que es muy importante, hablabas de la confianza, que es el tema de la responsabilidad que tienen los nuevos gobiernos por asumir lo que sería pues los proyectos del anterior o los compromisos más bien del anterior. Y aquí sí hay una ruptura, aunque se intenta llegar a un acuerdo, finalmente esta posibilidad de armar o de desarrollar Santa Lucía y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez como alternativa remozada, pues terminan por golpear fuertemente la credibilidad porque pues los capitales funcionan más en función de hechos concretos que de expectativas hacia el futuro, ¿no? Sí, bueno, primer asunto que creo que vale la pena es recordar quién fue el último presidente que tuvo un apoyo similar al que trae ahorita López Obrador, y fue Carlos Salinas. No al inicio de su gobierno, sino hacia el final, poco antes del final. Ya en 94 se vino todo abajo, pero 91 en la elección. En 91 ganó la elección con tranquilidad, y en 93 su popularidad y su respaldo era del 80%. No ha habido ningún presidente que llegue a eso. López Obrador arranca en 60 y cachito y probablemente llegue a 80, no lo sé, pero pues es curioso, ¿no? La antítesis o la némesis del señor López Obrador, pues es el que fue más popular. El caso del aeropuerto efectivamente es simbólico, pero me parece que lo es en dos sentidos. Uno es esta cuestión de, pues yo soy el que manda y lo que yo dije se va a hacer, y una cantidad importante de mexicanos por eso lo respaldan. Muchos de ellos creen que el aeropuerto pues era un gasto innecesario y demás, y ese es el segundo dirección en la cual el símbolo es importante. De lo que se trata es de que este país no sea de primer mundo, ¿no? Es decir, destruyes la obra más importante de infraestructura que estábamos haciendo en México en 40 años y que podría colocar a México en, digamos, una competencia real por el manejo de los vuelos hacia América Latina, el hub importante, que nos permite realmente proyectarnos hacia el mundo, y lo que decidimos es no queremos eso. Y eso en el fondo es la elección, es decir, los mexicanos que votaron por López Obrador realmente lo que estaban diciendo es: ya no queremos que este país
sea moderno, porque no nos gustó el experimento, preferimos regresarnos al pasado y en ese sentido la destrucción del aeropuerto pues confirma a sus votantes que efectivamente López Obrador va a hacer lo que ellos pidieron, que es regresémonos al pasado. Entonces creo que esto también le fortalece en su discurso y por eso pues ha insistido tanto en recuperar lo que se hacía en México a mediados del siglo XX. Pues ya hay muy pocas personas que vivieron esa época, pero pues pensarán que estuvo aquí hay bonita. aquí hay una. No, pero eran muy chiquitos ustedes en ese entonces. Oye, fíjate que yo creo que un aspecto que a mí me parece que es importante que, ¿no?, el gobierno actual tiene que afinar sus tuercas es en el tema de, digamos, de medir las consecuencias con más cuidado, con más detalle, que tienen sus acciones. Puede ser lo del aeropuerto, es el caso más claro, pero también hay otras, en donde se alteran las variables financieras, el tipo de cambio, o sea, el peso se devalúa, la bolsa se cae, las tasas de interés que se han subido. Y yo siento que hay en una parte importante del equipo del presidente López Obrador un desprecio, vamos a decir, por estas variables. O sea, como que no es que no entiendan lo que sucede, porque pues eso es evidente que sí lo ven, sino que simplemente como que dicen, bueno, pues estas son cosas de instituciones financieras, de bancos, probablemente de inversionistas que son muy ricos, y bueno, pues sí, no, pues ahora es más difícil que hagan dinero, pues allá ellos. No, es que no es así. Esas variables sirven de trasfondo para lo que en la economía se llama los aspectos reales de la economía, no porque sean, no sean imaginarios, sino porque tienen que ver con la parte productiva, o sea, con la producción de bienes y producción de servicios, que para producir pues necesitas invertir en máquinas, invertir en equipos, pero sobre todo contratar gente. Cuando las variables financieras se deterioran, después de un tiempo empiezan a contaminarse. O sea, es como un virus que contagia a las variables productivas, al PIB, al empleo, a la inversión productiva, a las posibilidades de consumo de la gente. Y a mí me parece que ahí es donde como que no les queda muy claro que sí hay una conexión, que es una conexión importante, y que si continúan su agenda económica sin evaluar claramente, ya me parece que el equipo hacendario, por cierto, lo tiene muy claro, pero mucha gente fuera del equipo hacendario no lo tiene claro, incluyendo al propio presidente López Obrador. Y bueno, si no lo afinan, pues entonces sí vas a deteriorar lo que a ellos sí les importa, que es que la gente tenga empleo, que la gente gane más dinero, que esté contenta, que no, y que pues siga, supongo, votando por Morena o favoreciendo a Morena. Ese Mauricio, supongo que es su objetivo último. Digamos que la última experiencia negativa en ese sentido pues, se dio en el 95, ¿no? Así Cuando es. finalmente se produjo el famoso error de diciembre, vino una fuerte devaluación, aumento, por supuesto, de la inflación, el problema de la deuda, de la gente metida sin poder pagar tarjetas de crédito y créditos hipotecarios. Pero estamos hablando de un periodo de estabilidad a partir, digamos, de 96, 97, como tal, 97, ¿sí? De estabilidad económica que de alguna manera se da por descontado, de que existe y que, bueno, pues en función de eso, que incluso el propio Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dice claramente que tiene o que su compromiso es mantener la estabilidad macroeconómica y las cifras de finanzas públicas. El problema es que estamos viendo este juego de presiones adicionales y de retorno a modelos anteriores junto con el compromiso de mantener lo que en México pues no fue posible durante mucho tiempo, incluso en el, tú decías, el régimen de Salinas. Hay que recordar que finalmente el gran estallido en 1994 después del asesinato de Colosio tiene que ver con una actitud errónea de endeudamiento que terminó por tirar por la borda pues 6 años de estabilidad o 9 años de estabilidad que se habían tenido, ¿no? Sí, llevamos 23 años sin una crisis económica propia. Hemos tenido 2 golpes por recesiones en Estados Unidos, 2001-2003 y luego 2008-2009, pero todo el resto del tiempo pues, hemos estado creciendo parejito. Sorprendentemente los mexicanos consideran que estos años han sido espantosos y el presidente ha insistido en ello, que no hemos crecido y que es una tragedia. Pues en realidad han sido años muy buenos. El asunto es que no han sido igual de buenos para todos. En algunos estados el crecimiento es
del 5% anual promedio durante esos 25 años, y en otros el crecimiento es casi cero o negativo inclusive, como es el caso de Campeche. Entonces, bueno, pues la distribución no ha sido igual en todas partes. Creo que eso tiene que ver con cuestiones culturales en el fondo, es decir, mentales en el sur del país, pero bueno, pues así es como ha funcionado. Entonces, sí es un tema relevante el creer que estas cosas van a aguantar lo que sea, y no necesariamente. Esa estabilidad no hay que darla por un hecho. Bueno, No, pues ya lo vimos desde mediados de octubre del año pasado hasta la fecha. así es, y bueno, ahí están temas de endeudamiento y otros más que trataremos más adelante. Vámonos a una pausa y de regreso hablamos específicamente del tema del Tratado de Comercio, este tratado que de alguna manera terminó por pues abrir la puerta a otro tipo de presiones provenientes de los Estados Unidos y que ahora pues simplemente todavía no aterrizan en algo concreto. Esto es Dinero y Poder. Las iniciativas de reformas económicas y de propuestas de infraestructura y también desarrollo de programas sociales por parte de López Obrador, aunadas a lo que ya platicábamos, la cancelación del aeropuerto, bueno, pues le meten presión al proyecto económico del recién estrenado gobierno federal mexicano. Las expectativas de un incremento en el gasto sin endeudar más en el país, sin la creación de impuestos, pues complica sin duda alguna el proceso de desarrollo del país. Ahí está, por supuesto, lo que ya decíamos en el primer bloque, la necesidad de aumentar el gasto interno, por un lado, y por otro lado, mantener los propios, digamos, controles sobre inflación, sobre tipo de cambio. En medio de esto, lo que pues sí alcanzamos a ver es que el tema del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, pues que en algún momento uno pudiese haber pensado que se trataba de algo totalmente pues positivo. El asunto empieza a resquebrajarse en algunas partes, fundamentalmente bajo el principio de que en los Estados Unidos pues hay todavía dudas con respecto a la efectividad del propio tratado. Bueno, el señor Trump está muy agresivo e incluso ha dicho que quiere salirse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para entonces obligar a que le aprueben el tratado que él propuso. No sabemos exactamente cómo ocurra esta dinámica. En cualquier caso, para México el nuevo tratado es también una buena oportunidad. Se incluyen medidas que antes no teníamos en el tratado, en sectores que no existían obviamente, pero también temas que tienen que ver, por ejemplo, con corrupción, con mercado laboral, que van a ayudar a que en México las cosas funcionen mejor. Es importante recordar que cuando entramos al tratado original en 1994, el impacto ha sido verdaderamente muy útil. Alrededor de ese tratado se modificaron una cantidad muy importante de leyes para actualizarlas y ponerlas en términos, digamos, compatibles a nivel internacional. Apareció la primera Comisión de Competencia Económica. En México la competencia económica nunca existió antes de 1992 y después tampoco ha sido maravillosa, pero ha ido mejorando. Creo que ahora también este nuevo tratado va a permitir ir mejorando el marco institucional y eso puede ser muy útil. El impacto real de las decisiones de política económica del gobierno de López Obrador, en realidad las vamos a ir viendo en los próximos meses, porque no es solamente esta reorientación del gasto, sino también la compactación del gobierno federal, la reducción de salarios, la reducción de prestaciones, la sustitución de una gran cantidad de funcionarios que, insisto, no lo hemos visto porque durante diciembre pues no se hace nada, pero ahorita ya vamos a empezar a ver si de veras saben qué hacer, porque los que llegan no necesariamente entienden cómo funcionan las cosas, la experiencia se perdió, vamos a ver si pueden operar adecuadamente el funcionamiento. Hay que recordar, cuando entra Peña Nieto, por ejemplo, el primer año fue muy lento, precisamente porque el cambio de partido político en aquella ocasión, pues complicó las cosas. Ahora es peor,
mayor, porque no es solamente Sí, un cambio lo de decíamos. partido, sino de estructura incluso. Entonces, pues, vamos a ver cómo opera. Y ¿no? ahí, perdón Mauricio, el tema de la concentración, hay que recordar que pues incluso a fines del año pasado, en diciembre, se dio este choque entre gobernadores y el propio presidente de la República con el tema del delegado, del tema de seguridad. Estamos hablando pues definitivamente de un nuevo modelo de centralismo que trata de esta manera de resolver el problema de gobernadores que hacían lo que se les pegaba la gana o que gastaban sin ningún tipo de control. No sé si eres la mejor medicina, pero bueno, eso le queda muy claro al actual gobierno. Bueno, sí, Ezra, es un hecho que hay desperdicio en el sector público, de eso nadie lo puede negar, sin duda en el gobierno federal y parte, digamos, de la estrategia que tiene el gobierno del presidente López Obrador, pues es centralizar, o sea, digamos, que intervengan menos, hacer menos discrecional, pues, ¿no? El ejercicio del gasto público. La Secretaría de Hacienda está trabajando en una manera de hacerlo, no es nada sencillo. Las dependencias federales compran muchísimas cosas todos los días, literalmente, entonces no es sencillo hacerlo sin paralizar el gobierno y obviamente no quieres paralizar el gasto del gobierno porque eso también tiene una repercusión sobre la actividad productiva en el país. Pero en el caso de los gobiernos estatales, pues sí, existe lo mismo, yo diría todavía más. Los gobiernos estatales en el papel están vigilados, pero la verdad es que en la práctica están vigilados, ¿no? Por ¿no? las auditorías que tienen, pero la rendición de cuentas que hacen los gobiernos estatales yo diría que es bastante inferior a la que puede hacer el gobierno federal y por lo tanto, pues sí, efectivamente hay más desperdicio, ha habido corrupción importante. Nada más que aquí también hay que verlo con cuidado porque centralizar las decisiones no necesariamente es la mejor fórmula, porque cuando tú centralizas en una cabeza o en un pequeño grupo, además de que generas un poder inmenso, corres el riesgo también de cometer equivocaciones y esas equivocaciones pueden ser serias y también puedes convertir, digamos, esta centralización en un poder para decir, ¿no? Los que están de mi lado los favorezco y los que están en mi contra los perjudico. Y bueno, pues no, yo creo que nadie, ¿no? Quisiera, ¿no? que esa actitud se replicara en el país. Pero en un paréntesis con lo del tratado, nada más. Para comentar, mira, yo creo que un tema tan complejo como el comercio exterior de México con Estados Unidos y Canadá, que representa más de 500,000 millones de dólares por año, es algo muy complejo. A mí me parece que el resultado que se obtuvo fue bastante bueno. Yo no he visto realmente nadie, ningún sector, ni grupo empresarial, ni empresa en particular que se queje de lo negociado. Me parece que los negociadores del gobierno anterior, liderados por el exsecretario Guajardo, Ildefonso, pues hicieron una excelente tarea. Pero el tener ese tratado ahora, Ezra, nos favorece porque en alguna medida, aunque todavía no es un proceso que haya concluido, Estados Unidos va a limitar el acceso de mercancías de China y el comercio con China. Y el hecho de que México pueda tener un comercio razonablemente libre con Estados Unidos y Canadá le va a abrir oportunidades que se les van a cerrar a los chinos. Entonces creo que eso a la larga le irá pagando al país y creo que en general podemos esperar que ahí hay una fuente de crecimiento. Las exportaciones no petroleras son aproximadamente la quinta parte de la actividad económica de nuestro país en forma directa, indirectamente es mayor. Entonces tienes un motor que va a estar de crecimiento económico que va a estar permanentemente prendido durante mucho tiempo hasta que la economía de los Estados Unidos deje de crecer. Pero esa es otra historia. Sí, este último punto es muy importante. Es muy probable que tengamos una recesión en los Estados Unidos, ya sea hacia mediados de este año, fines o
tal vez principios de 2020, pero yo me inclino a pensar que va a ocurrir en este año, porque pues ya ellos también llevan 10 años de crecimiento continuo, no es frecuente que logren superar una década sin sufrir una recesión, ya había señales a fines del año pasado de complicaciones en términos del funcionamiento de la economía, y eso, bueno, pues es normal, tampoco es una cosa al otro mundo, son ciclos que ocurren con alguna frecuencia. Visto a más largo plazo, yo sí creo que necesitamos pensar bien qué queremos hacer con México, porque efectivamente el tratado está muy bien, estamos produciendo un montón y vendiéndoselo, pero lo único que hacemos es armar. Y no hacemos más que armar, porque para eso servimos los mexicanos. Desafortunadamente, nuestro sistema educativo lo que produce es personas muy capaces para trabajos muy sencillos, pero no para hacer cosas un poquito más complejas. China, sin embargo, sí ha empezado a moverse en esta nueva dirección, a tratar de competir con Estados Unidos, no únicamente con manufacturas baratas, sino también con producción de conocimiento. En la disputa entre Estados Unidos y China, por ejemplo, ha dado como resultado el fenómeno el uso de Trump de una cláusula de seguridad nacional para frenar el flujo de acero y aluminio, que sí nos está costando a los mexicanos, que quedó fuera del tratado porque es una cosa arbitraria del señor Trump, y esto puede realmente complicarnos la cosa hacia adelante. Estados Unidos tiene que entender que su única forma de competir con China es distribuyendo la producción, y la parte que tiene que ver con ensamblaje y manufacturas baratas es mejor hacerla en México, y la generación de conocimiento hacerla en Estados Unidos. Él quiere hacer todo allá. Eso no da, y a nosotros nos va a costar, pero también le va a costar a Estados Unidos, y el fenómeno no va a ser una pequeña recesión de unos meses. Esto puede ser realmente un error de muy largo plazo. Ahora, cuando se habla finalmente de la instrumentación del Tratado de Comercio, esto parece que queda atorado todavía en una disputa dentro de los Estados Unidos. El problema ya no es el Congreso mexicano, ya no es el Congreso canadiense como tal, el problema es básicamente... El legislativo lo tiene que aprobar en los Estados Unidos. Y surge en la Cámara de Representantes, en donde la confrontación con Trump va más allá de la discusión de que si los demócratas quieren meterle mano, saben que no le pueden meter mano, que esta es un sí o un no. Pero entonces el problema radica en que la figura del señor Trump es tan contradictoria y tan incapaz de generar consensos que los demócratas en la Cámara de Representantes estarán dispuestos no a echarlo abajo, pero sí a lo van a usar como ficha de negociación, pero dejarlo bajo la mesa. Pero ¿cuál es la sorpresa? Pues todos los legisladores y políticos en el mundo ahora, así funcionan. Esto obligaría necesariamente a Trump a decir, así pues cancelo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y nos vamos a 6 meses. El problema es que esto genera otra vez ruido, y lo que tuvimos durante todo el año pasado, más allá del tema aeropuerto que ya platicamos que golpeó, es mucho ruido con respecto al tema Tratado de Libre Comercio y otros elementos que sí le pegan finalmente a la economía mexicana. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre el tema de China, la confrontación entre China y los Estados Unidos, un problema para este 2019. Esto es Dinero y Poder. Aunque se dieron 90 días para lograr un acuerdo a partir del inicio de diciembre pasado, la guerra comercial entre los Estados Unidos y China perjudicó a todos los mercados internacionales debido a la interdependencia que existe entre las economías de distintos países. Por supuesto, lo que estamos viviendo ahora es que ante una situación de esta naturaleza se requiere un apoyo inmediato entre los dos países, elementos de conexión que les permitan encontrar una salida. A fines del año pasado se reunieron allá en el G20, donde andábamos haciendo la firma del tratado y todos festejando, y de repente ahí supuestamente el señor Xi Jinping y el señor Trump dijeron dijo el señor Trump que había llegado a una tregua, y los mercados saltaron de gusto y dijeron ya que nada más le iba a imponer aranceles del 10%. China, al estilo, por supuesto, oriental, bastante bien ordenado, se quedó callada, y al tercer día
descubrieron que no había absolutamente nada y que la confrontación seguía porque, por supuesto, las visiones son diferentes. Alguien me decía, es que ahora resulta que todos estamos apoyando a China. No, sabemos muy bien que China maneja una estrategia comercial que no se adapta o no se ajusta a los estándares de la Organización Mundial de Comercio. Pero el modelo de decirle, como no lo haces, te cierro el mercado, no parece ser, Mauricio, el más Sí, lo que adecuado. pasa, Israel, es que, fíjate que sí es muy diferente tener un comercio libre. Libre quiere decir que no le pones impuestos, que no le pones barreras entre países. Cuando los países, vamos a decir, compiten abiertamente. Eso es bueno. Y es el caso que tenemos con Estados Unidos y con Canadá. En el caso de China es muy diferente, Esra, porque en el caso de China, ese país, la verdad es que ha aplicado reglas en donde en algunas épocas ha subsidiado la mano de obra, ha subsidiado la energía, ha subsidiado el transporte, ha subsidiado lo que se llama el costo de capital. O sea, para poner una fábrica, pues necesitas capital, ¿no? Máquinas, bodegas, instalaciones. Y te ha hallado nada más, Mauricio, ha Así es. manipulado la información, o sea, lo Y que ya, aparece así ahí es, no exactamente. es real. Pero el problema no es tanto de manipuleo de información, el problema es una situación en donde abaratas los costos de producción. Cuando tú abaratas los costos de producción, llamémosle de manera intencional y de manera importante, pues entonces tu socio, el socio al que, digamos, el país, no tu socio, o sea, el país al que le vendes, pues sí se queja y se queja con justa razón. Y ya lo que los chinos han hecho, los chinos, bueno, son, me acabo de saber las cifras, son 1.300 millones de chinos, más o menos, cifras cerradas. Entonces es un mercadazo, o sea, Claro. que una empresa estadounidense pueda vender algo en China, teléfonos o donas, pues es un hitazo. Entonces, claro, todos quieren vender ahí. Y el gobierno chino ahí sí también se ha visto, pues vamos a decir, un poco aprovechado, porque les dice a los estadounidenses, perfecto, nada más que enséñame cómo produces las mercancías que quieres vender aquí en mi país y con eso yo, pues al rato aprendo y luego yo ya las produzco por mi cuenta. Y entonces ahí es donde, que es lo que se llama la propiedad intelectual, y pues los estadounidenses dicen, no, ¿sabes qué, manito? Eso sí no está bien porque tú nos pides una serie de condiciones y nosotros dejamos entrar tus teléfonos, tus televisores, tus automóviles y tus cepillos de dientes y todo lo que se produce en China, entonces ya estuvo suave. Entonces creo que en ese sentido Estados Unidos sí ha sido firme y su firmeza pues se justifica, a diferencia de lo que quería hacer con Estados Unidos, con México, que no era el caso, ¿no? Yo leía la prensa estadounidense, decían distintos autores, que en este tema el señor Trump sí tiene un apoyo general en Estados Unidos, el enfrentamiento con China, porque Estados Unidos ya reconoce que haber permitido el ingreso de China a la OMC a fines de 2001 fue un grave error. Ellos lo hicieron en la idea de que esto permitiría el desarrollo de China y conforme fueran teniendo ingresos más altos, el régimen político se iría transformando para hacerse más occidental. Lo que no pasó. Y en ese sentido, cumplir reglas de OMC, permitir la competencia de otras empresas. Y efectivamente no pasó nada de esto, ni va a pasar. Ellos traen su propio tipo de régimen político y de estructura económica. Y más bien lo que ha estado ocurriendo es que se han estado exportando esa estructura a otras partes. De hecho, pues han ido comprando cachos enteros de África a través de créditos baratos que después le permiten control político de la región. Lo mismo han hecho en Sudamérica en algunas partes, menos notorio porque los gobiernos sudamericanos son más fuertes que los africanos, pero la estrategia es exactamente la misma. Y entonces, bueno, pues los estadounidenses ya se preocuparon y dicen, hay que parar esto. El asunto es que no es una forma sencilla de hacerlo porque ya tienes una economía de 1.300 millones de personas, que además es la que más produce ya en el mundo, por ejemplo, en manufactura, pero también en acero, producen la mitad del acero del mundo, producen 60% del concreto que hay en el planeta. Entonces, estás hablando ya de una potencia que no puedes controlar fácilmente. Y la idea que tienen es, bueno, vamos a obligarlos a través de estos aranceles y demás a que nos abran el mercado.
Yo no sé si van a ganar o no los estadounidenses, la veo complicada. Lo que sí puede ocurrir, insisto, y lo comentaba en el bloque anterior, es que esto mueva el funcionamiento de la economía mundial en una dirección distinta a lo que habíamos estado viendo, y no necesariamente en beneficio de Estados Unidos y por lo mismo de nosotros, que somos sus socios. Entonces ahí es donde yo tengo una preocupación. Ahora, lo que queda claro en este modelo es que de alguna forma han logrado combinar una estructura autoritaria de poder con un modelo de modernización. Y en la confrontación con los Estados Unidos se asumen como los defensores del libre comercio. Y esto porque pues, el modelo norteamericano es el modelo que trata de regresar, como en otros lugares sucede, a pues, estructuras anteriores, al proteccionismo, a la producción nacional, a toda esta idea de que pues, la globalización terminó por destruir identidades nacionales y que termina generando además, ese es otro problema, no es económico, expresiones de nacionalismo extremo que son muy peligrosas. Pero los chinos, de alguna forma, lo que tienen es quizá el modelo que no tiene otro país en el mundo, que es el modelo de modernización económica controlado por una estructura autoritaria que les permite mover, incluso decía yo, cifras, lo que ustedes quieran, pero sigue siendo la segunda economía del mundo. Alguien diría, es que los rusos hacen lo mismo. No, los rusos sobreviven, digamos, con un modelo autoritario, pero no tienen un proceso de modernización, ¿no? No, es correcto, pero el modelo chino ha ido evolucionando. En una primera instancia aprovecharon su mano de obra que era baratísima, de las más baratas en el mundo. Ese ya no es el caso. La mano de obra en China es más cara que en México. Entonces ahí ya no tiene digamos, un factor de competitividad. Luego trataron de impulsar, y lo hicieron con mucho éxito, la inversión en infraestructura. La infraestructura en China, en las ciudades, la infraestructura aeroportuaria, los trenes, las carreteras, las presas, es impresionante lo que hicieron, pero eso ya se les agotó y ahora están teniendo muchas dificultades porque lo que están transitando es a tratar a que la clase media china, que ya existe y se está ampliando, sea el sostén de la economía. Y eso no lo están logrando. Lo han hecho en los últimos años a base de crédito. Cuando tú creces a base de crédito tienes unos riesgos enormes porque en cuanto se te desacelera la economía, la gente deja de pagar sus créditos, los bancos quiebran y se arma un relajo espantoso, y ese es un riesgo que tienen los chinos. El gobierno respalda a los bancos, pero el gobierno tampoco tiene recursos ilimitados. Entonces, China no la tiene fácil, realmente está sufriendo por sostener el crecimiento, y lo vemos en las cifras. Durante muchos años creció al 9, al 10, a veces hasta el 11%. Claro. En los últimos tiempos, en los últimos años, está creciendo al 6 y no puede más y no puede más. Pero además, con una población de 1.300 millones de habitantes, crecer al 6 para ellos pues es como para México crecer como al 3, o sea, no es suficiente, necesita más, ¿no? China crece o ha crecido siguiendo una estrategia inventada, digamos, en tiempos modernos por Japón. Seguida después por Corea y ahora por China, que consiste en una inversión brutal, como acaba de explicarlo Mauricio. Puede ser infraestructura, puede ser lo que sea, pero el chiste es invierte muchísimo. ¿Cómo le haces para invertir muchísimo? Consumo. Haciendo que la gente no coma, para tomar ese dinero y entonces invertirlo. Eso lo pudo hacer Japón porque venía de la Segunda Guerra Mundial y la gente estaba dispuesta a sacrificarse para recuperar al país. Corea y China lo hicieron porque eran gobiernos autoritarios. Corea dejó de serlo paulatinamente, China lo sigue siendo. Y entonces obligas a la gente a no comer, tomas el dinero, inviertes, el país crece. Esto es muy distinto de Rusia o del modelo soviético, en el cual sí había planeación central. Aquí no, aquí son el apoyo del gobierno a grupos empresariales, a lo mejor de amigos políticos o lo que sea, pero que se mueven solitos y por eso pueden tener éxito algunos, otros no tanto. Pero al final tienes que hacer lo que acaba también de explicar Mauricio, hay que lograr que la gente empiece a consumir para volver a balancear la economía. Y eso, cuando lo intentó Japón, dejó de crecer. Claro. Y cuando lo intentó Corea, dejó de crecer. Y ahora que lo intenta China, estaba dejando de crecer, les dio terror y entonces volvieron a regresar a los créditos bancarios y de hecho a lo que es peor,
que es el sistema no bancario en China. Nadie sabe de qué tamaño es la deuda privada en China, pero debe rondar 200% del PIB. Entonces no hay forma de resolver eso fácilmente. Necesitan seguir creciendo nomás para que no se les venga abajo el castillo de naipes, como dicen. Entonces, eso es lo que me imagino que Trump está tratando de forzar, que de pronto se les caiga el castillo y entonces él mande. Pero vamos a ver quién aguanta más, porque pues, los chinos tampoco están mancos, ¿no? Y finalmente el tema estaría ligado a esta idea de que pues, a partir de la llegada de Trump y el tema del Brexit allá en el Reino Unido y en Europa, llegamos a la conclusión de que las reglas del comercio tenían que cambiar y que pues desgraciadamente lo están haciendo en un tono en donde no digamos, no generan una mayor modernización y no resuelven el problema de aquellos que finalmente pues, fueron los que llevaron a estos regímenes al poder. Vámonos a una pausa y de regreso hablamos de nuestro país, la Guardia Nacional, militarizar la seguridad, dicen algunos. Esto es dinero y poder. La creación de la Guardia Nacional, conformada por militares, marinos y policías federales, será realidad en este gobierno, el de López Obrador, y va a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional. La nueva administración advierte que no se trata de continuar con la militarización del país. Sin embargo, especialistas y activistas piensan lo contrario y advierten que la seguridad debe estar en manos de civiles y no militares. Aquí toda la discusión es quién tiene el mando. O sea, la idea de que los militares tienen que seguir en las calles de este país es una realidad. Lo estaban y lo tienen que seguir estando en tanto no haya una policía estatal coordinada o manejada por el poder central y los estados de la República. Pero parecería ser que aquí Andrés Manuel López Obrador cambió de idea en el momento en que asumió el mando. Y es que originalmente se decía hay que sacar a los militares de las calles. No se puede, y creo que ahí sí gran parte de la responsabilidad o de la irresponsabilidad recae directamente en gobernadores que no hicieron el trabajo, que incluso hicieron mal uso de los recursos, o sea, se clavaron la lana con lo que les habían dado durante mucho tiempo para seguridad, no hicieron sus policías, la presencia del crimen organizado termina por pues, copar una buena parte de estos aparatos de seguridad y aquí lo que decidió es que pues, por lo pronto sean militares los que tengan todo, absolutamente todo el control de la seguridad. Echaron abajo por inconstitucional la ley de seguridad interior y ahora lo que quieren es finalmente recuperar ese espacio a partir de una nueva ley, de una modificación constitucional, ¿no? Sí, el problema de seguridad, no hay que volver a platicar mucho de él, es claro, tiene que ver fundamentalmente con la inexistencia de instituciones en este país. Nunca existieron, pero no se les había demandado tanto como empezó a ocurrir a partir sobre todo de 97, que se viene el régimen político autoritario abajo y al mismo tiempo el crimen organizado empieza a crecer de manera significativa a la muerte de Amado Carrillo. Esto fue avanzando y ahora solucionarlo pues no es una cosa trivial. Parecería que el señor López Obrador y su equipo suponían que se podría resolver con cierta facilidad a través de algún mecanismo de seguridad pública, quitando al ejército. Creo que no encontraron la solución. Y bueno, pues la única cosa que se les ocurrió es, pues vamos a darle más fuerza a la Secretaría de la Defensa porque no tenemos alternativa. Tú hablabas de la irresponsabilidad de los gobernadores, es indudable, pero también del gobierno de Peña Nieto. Cuando Calderón decide empezar a involucrar más al ejército, también empieza a crear un cuerpo civil, que es la la Policía Federal, y lo mueve de 2,000 o 3,000 policías que teníamos de caminos a 40,000. Si hubiéramos seguido ese ritmo, pues entonces ya tendríamos ahorita probablemente 100,000 policías federales y con eso sí tendrías una fuerza digna de enfrentar al crimen organizado.
En el sexenio de Peña no creció en absoluto la Policía Federal y entonces ahorita no hay más salida que la que tomó el señor López Obrador. No va a resolver el problema estructural, pero sí puede funcionar. Y puede funcionar porque tienes un mando centralizado y puedes actuar. Pero pues el tamaño del problema exige soluciones locales. Policía estatal y policía municipal que funcionen. Ahí todavía no hemos visto qué quieren hacer. Sí es importante que vayan desarrollando una estrategia en esa dirección, porque desde una policía nacional pues es muy difícil resolver el asunto. Estrictamente hablando, rompe el federalismo, claro. Entonces también es un tema que hay que ir resolviendo, ¿no? Y mira, Ezra, yo francamente estoy escéptico de lo que se ha anunciado hasta ahora como estrategia para reducir la inseguridad. Creo que desafortunadamente no va a producir buenos resultados, por lo menos en los próximos meses. Y la razón es muy sencilla. Me voy a los hechos. Los homicidios violentos, simplemente para utilizar un ejemplo, se duplicaron en el sexenio de Peña Nieto, de 1,500 al mes, más o menos llegaron a 3,000 al mes, que son muchísimos. Y lo que se necesita para reducir la inseguridad, a lo mejor suena hasta infantil, pero en el fondo es cierto. Lo que necesitas es agarrar a los malos, meterlos en la cárcel y que se queden ahí, ¿ok? Entonces tú dices, oye, pues digo, no seas, fácil, ¿no? Está fácil, ¿no? Pero fíjate, es que para que eso suceda, ¿qué necesitas? Necesitas policías. En número, incrementar el número, porque si te quedas con el mismo número, pues va a estar difícil. Segundo, necesitas que esos policías estén equipados, y no me refiero nada más a que tengan unas patrullas ahí, ¿no? Que funcionen bien. Trabajo y demás. de inteligencia. Necesitas información de inteligencia. Necesitas reformar al Poder Judicial, porque luego no es que no los agarren, sí los agarra, la Policía Federal agarra muchos, ¿no?, malhechores. Y el sistema judicial tiene tantísimas imperfecciones que terminan soltándolos. ¿Por qué? Pues porque tienen buenos abogados, tienen un montón de lana. Y luego necesitas reformar las cárceles, porque los que caen ahí pues siguen controlando el crimen organizado y más bien convierten las cárceles en una especie, ¿no?, de universidades del crimen. Yo no veo, digamos, acciones en esa cadena. Está este asunto de nutrir a la Guardia Nacional con militares. Eso yo creo que también tiene sus problemas serios, Ezra, porque además del tema de derechos humanos, ¿no?, los militares no están entrenados para ser policías, están entrenados para defender el país, ¿no?, en otras circunstancias. Entonces los derechos humanos siempre son un asunto. Pero bueno, aparte del tema de los derechos humanos, yo lo que interpreto es decir, imagínate que cualquiera de nosotros trabajara no aquí en el Canal 11, sino en una organización delictiva, y tú ves que, o bueno, disfrutara. Si no quieres, no le entres, Macario, no hagas caras. Entonces, el tema es, si yo veo que ahora el gobierno se va a aventar contra mi organización delictiva con toda la fuerza... ¿Cómo lo hizo Calderón? Sí. No, con mucho más fuerza, porque aquí sí estás hablando de incrementar en número esta Guardia Nacional y déjase prácticamente, enteramente, ¿no?, el combate al crimen organizado en manos de esta corporación nueva. Pues entonces yo lo que digo es, ya me declararon la guerra y yo soy un criminal, yo tengo dinero. Tengo información, tengo gente y tengo mejores armas que los propios soldados. Entonces, pues si quieren guerra, pues vámonos a la guerra. Entonces, creo que en lugar de pacificar al país, que ese era parte del propósito del gobierno actual, corres el riesgo de al revés, de que ya la violencia no sea, porque muchos de los homicidios, por ejemplo, se dan entre organizaciones delictivas, no digo todos, pero muchos se dan así. Ahora yo creo que ya está la sociedad expuesta a que parte de esta guerra la empiece a abarcar directamente. Aunque la mayoría de los delitos son del fuero común, y es lo que más afecta a la población, lo cierto es que pues, una confrontación directa con estos grupos pues sí va a llevar a una situación otra vez difícil de manejar. Insisten en que en paralelo se tiene todo un trabajo o se tendría que hacer un trabajo de educación, etcétera. Un poco el modelo, no más que esto hacerlo nacional está difícil, el modelo que se hizo en Ciudad Juárez, en donde pues al mismo tiempo que se manejaba
toda una nueva estructura de enfrentamiento con el crimen organizado y desorganizado, bueno, pues también se fue creando una serie, o se desarrollaron programas que de alguna forma terminaron por atraer a ciertos sectores que podían haber sido parte de ese mercado y se lo quitaron. Un modelo chiquito. A ver cómo le haces para manejarlo en la mayoría del país, ¿no? Sí, ahí yo veo dos asuntos. Uno primero es que la interpretación que le gusta mucho a López Obrador y a su gente, de que la inseguridad y la violencia son producto de la desigualdad económica y la pobreza, es una visión profundamente clasista y racista. Esto no es cierto. Los más pobres en México no son los criminales. Los problemas de violencia no están ocurriendo en Oaxaca o en Chiapas, ocurren en Guerrero, pero no porque Guerrero sea pobre, sino porque ahí no hay gobierno y porque ahí hay producción de droga. Entonces, una cosa totalmente arbitraria. No se va a resolver la seguridad en México con 100 universidades, ni se va a resolver con repartiendo dinero a los jóvenes. Eso no es la solución. La razón por la cual en Ciudad Juárez las cosas funcionaron, igual que en Tijuana e igual que en Monterrey, fue porque se construye una gran alianza de la sociedad civil con las autoridades civiles también y las autoridades militares y de seguridad. Y trabajan en conjunto. Y esto es lo que resuelve el problema. Entonces, eso es lo que sí hay que reproducir a nivel nacional. Pero eso no es lo que están haciendo. Entonces, yo le veo dificultades y ahí coincido con Mauricio, pues si no hay toda esta estrategia. Lo otro es una forma de contención que incluso puede movilizar más rápidamente a los malosos y a lo mejor eso es lo que ha estado ocurriendo, porque diciembre pues no ha sido un mes tranquilo. Así es, y no va a ser fácil resolver esto de un día para otro. Mauricio González Macaras, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Un muy feliz y buen 2019. Muy buenas noches.